RTP. Ahora sí, le damos la bienvenida a la doctora Estefanía Luzuriaga. Ella es politóloga y conversaremos sobre justamente, bueno, lo que La estamos consulta en hablando en general. términos generales hoy, en la mayoría o durante la mayor parte del programa, la consulta popular y sus 4 preguntas. Bienvenida, doctora Luzuriaga, a la mañana en RTP. Un gusto, como siempre. Muchísimo gusto de saludarlos. César, Jorge, un placer como siempre compartir este espacio con ustedes. Empecemos por el análisis de las mediciones hasta ahora. Mediciones que han sido fallosas en el Ecuador históricamente, en Argentina. Al final, Milei iba cayendo y terminaba en las encuestas en promedio 2, 3 puntitos arriba y ganó por más. Sorprendió, las encuestas no son muy de fiar. En Estados Unidos vienen corrigiendo 3 veces buscando el efecto Trump. Entonces, la verdad que, bueno, toca trabajar con lo que hay. Basándonos en los números que son públicos, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo caminamos hacia la consulta? Bien, yo creo que como primero coincido en el principio en que las encuestas tienden a tener un margen de error que a veces supera lo esperado y siempre aprovecho esos espacios para aclarar un poco por qué. Y es que es una foto de un momento en la percepción ciudadana, es decir, por más de que la metodología busque ser proyectiva, siguen haciendo referencia a, digamos, un criterio de percepción y eso es importante tenerlo claro y creo que eso de alguna manera termina dando cuenta de esas diferencias que vemos entre lo que te puede decir una encuesta y cómo luego vemos los resultados. Dicho esto, yo creo que nos encontramos en un escenario donde tenemos como 3 opciones posibles. Yo creo que bueno, el primer escenario, y creo que es el que está trabajando muy de frente el gobierno nacional y los voceros oficiales, que sería un escenario donde, digamos, la mayoría o todas las preguntas quedan con sí y se gana con un margen, digamos, moderado, entre moderado y alto. Ese escenario nos llevaría a 2 situaciones. La primera, obviamente, pues un respaldo popular y una legitimación a manera de plebiscito, es decir, si entendemos que la gente va a votar plebiscitariamente de lo que se está haciendo en el gobierno. Y un segundo escenario con resultados mixtos, es decir, donde encontremos preguntas aprobadas, preguntas que no están aprobadas, que serían los indicadores que tendríamos hasta ahora con el resultado de las encuestas, y en ese escenario el gobierno y, digamos, y el contexto político tendría que enfrentarse primero seguramente a una mayor fragmentación política, dependiendo de qué preguntas queden, digamos, aprobadas y qué preguntas no, y lo otro tiene que entrar, digamos, a un plan en criterio de desescalar la polarización y de generar puentes de cohesión social porque le quedan por delante 3 años de gobierno, ¿no? Entonces, esos serían, bajo mi criterio, los 2 escenarios que podemos interpretar con los datos que tenemos hoy. El tercer escenario en el que pierde la mayoría de las preguntas o que gana el no en todas las preguntas, me parece poco plausible con los datos que tenemos hoy, ¿no? Estefanía, un gusto saludarte. Me gustaría enfocarme en primero 2 de las 4 preguntas que tiene la consulta. Voy a dejar para una siguiente pregunta el tema de la constituyente y tu opinión al respecto, pero refiriéndome al financiamiento público de partidos políticos, la propuesta de eliminarlo, y por otro lado, a la reducción del número de asambleístas. ¿Cuál es tu óptica, tu opinión y tu análisis con respecto a esas 2 preguntas en particular que vamos a decidir el 16 de noviembre? A ver, yo creo que la primera pregunta que tiene que ver con la eliminación del subsidio, de la financiación, digamos, de los partidos políticos como fortalezas o como oportunidades para el sistema político ecuatoriano, yo creo que por un lado, evidentemente, reduciría el número de partidos que se inscribirían para elecciones nacionales y eso, a mi criterio, dejaría de generar tanto ruido en el marco de la campaña y daría la oportunidad a que algunos partidos se fortalezcan como instituciones, es decir, más allá del resultado electoral, que en los procesos que llevan a cabo durante todos los años, no solamente durante una campaña, la institución del partido político sea fortalecida justamente porque sobrevivirían, digamos, aquellos partidos que logren, por ejemplo, recaudar sus propios fondos, generar donaciones, generar voluntariado y base, es decir, pasaríamos a un formato en el que el partido debería ser en gran medida una institución que sea autosostenible y que en ese sentido genere espacios de formación política y de participación política, que creo que es una oportunidad y que es un beneficio, digamos, para la calidad democrática.
¿Cuáles podrían ser las implicaciones negativas? Evidentemente, eso pone en riesgo aquellos partidos que son un poco más débiles, que de repente no están, y retomo un poco la conversación que ustedes tenían sobre el federalismo, que no están en estos grandes centros donde su base electoral no está en Quito, no está en Guayaquil, no está en Cuenca, y son más periféricos y de repente necesitarían, digamos, para sostener una institucionalidad, un apoyo desde el Estado. Y la pregunta número dos que me decías tenía que ver, si mal no estoy, con la reducción de Así es, asambleístas. sí, la reducción. Bien, en ese sentido, lo mismo, es decir, yo creo que es necesario reducirlos y creo que es necesario reducirlos porque partimos de una idea en donde la representatividad que tenemos hoy en día en la Asamblea no se justifica con el número de asambleístas. Entonces, entender eso quiere decir que si tenemos la posibilidad de reducir el número de asambleístas, también podemos fortalecer el rol de ese asambleísta en su conexión entre ciudadanía y representación, justamente bajando la percepción de una burocracia que no se entiende muy bien en qué medida está conectada con esa base electoral que tiene, que es una de las grandes críticas que ha tenido la Asamblea y que justamente ha afectado esa bajísima percepción que ha tenido en los últimos años sobre su gestión y sobre su calidad como órgano legislativo. Correcto. Y en cuanto a lo que quedó pendiente de mi parte preguntar sobre el tema de la posible constitución, nueva constitución, como no, lo quiero quizás separar o dividir en dos subpreguntas, si lo queremos ver de alguna forma. Yo creo que me gustaría saber tu opinión primero sobre el proceso actual de este llamado constituyente, es decir, de cómo lo ves desde el sentido general, desde la amplitud, desde, por ejemplo, el hecho de que hasta el momento no sabemos con exactitud cuáles son las propuestas que van a venir en una posible nueva constitución, en el caso de ganar el sí y demás. Quiero saber tu análisis del proceso como tal y luego quizás también tener tu óptica y análisis sobre la necesidad o no de una nueva constitución, independientemente del proceso que estamos viviendo como ecuatorianos. Bien, con relación a la primera parte, entiendo la pregunta desde, por ejemplo, el riesgo que podría suponer en términos, no sé, de gobernabilidad o de estabilidad institucional, justamente por abrir este proceso constituyente que implica necesariamente una incertidumbre, ¿no?, para el país y sobre las reglas del juego. Eso no es ajeno, digamos, a cualquier proceso de constituyente. Lo que es importante, y creo que es donde mi opinión, digamos, se focaliza, es tener claro, digamos, el marco general sobre el cual queremos pensar esta constitución. Y yo revisaba justamente para otro espacio algunas constituciones de la región, es decir, estoy hablando de Colombia, Perú, que se han sostenido a lo largo del tiempo, y hablamos de los 90 hasta acá. Y algunos elementos que identifiqué en común tienen que ver, por ejemplo, con el proceso de elaboración, es decir, el nivel de participación que tengan no solamente los asambleístas electos para este ejercicio, sino también organismos de la sociedad civil, universidades, centros de pensamiento, es decir, que más allá de aquellas personas que vamos a votar en caso de que gane la pregunta y que queden electas para el ejercicio, es importante, y se dio por ejemplo en Colombia, que ese proceso sea articulado a otros actores de la sociedad civil, porque a mayor participación contamos con un documento que sea suficientemente amplio para sobrevivir los cambios y las tendencias electorales que bien conocemos de los ciclos latinoamericanos, ¿no? Es decir, estas tendencias por las cuales nos movemos y que no son ajenas a la historia política de la región. Y por otro lado, otro elemento que era súper importante era la flexibilidad, es decir, constituciones que permitan con cierta agilidad tener modificaciones. Entonces, si bien es cierto, entiendo que esto implica una incertidumbre para el país, también creo que más que tener clarísimo qué es lo que vamos a escribir o cuál es la propuesta del gobierno para escribir en esa constitución, que igual va a depender mucho de cuáles son los resultados de la constituyente, es decir, ya de los asambleístas, si es que gana la constituyente, entender
cómo pensamos esta Carta Constitucional. Y ya desde una perspectiva, entiendo, un poco más comunicacional, que es la segunda parte de la pregunta, a mí me parece que es necesaria en tanto que permite al gobierno tener una narrativa transformadora. Es decir, de alguna manera esto le permite al gobierno decir, bueno, estamos haciendo cosas y estamos transformando al mismo tiempo el Ecuador de hoy, ¿no? Y eso comunicacionalmente, desde una perspectiva de comunicación política, evidentemente, primero, permite mantener un discurso de frescura y de renovación, que ha sido, digamos, la bandera que ha manejado ADN desde el periodo transitorio, y segundo, también, de alguna manera, permite articular estos procesos que están en construcción, digamos, de alguna manera, y que no vemos todavía unos resultados, porque estamos justamente en este ejercicio de transformación, de renovación, de reestructuración fundamental, etcétera. ¿Cuánto puede durar para la gente o cuánto puede ser digerible, razonable que dure el tema? Esto de la reestructuración del Estado, porque la percepción sobre el problema de delincuencia no es muy positiva, el pesimismo, según algunas mediciones, no es que está al alza, pero tampoco es que está bajito, o sea, está elevado. Difícil también alzarse mucho cuando ya estás arriba. La economía del gobierno presenta cifras de ventas, de crecimiento del PIB, pero el crecimiento del empleo formal realmente no está ahí todavía. Bueno, quiero poner un panorama de desastre. Lo que digo es más bien es más de lo mismo lo que estamos viviendo en muchos sentidos. Entonces, ¿hasta dónde puede durar la paciencia de la gente que hasta ahora se ha mantenido unida a una esperanza en ver un progreso eventual con el presidente Noboa? Bien, yo creo que un momento que va a ser icónico en ese sentido definitivamente va a ser el 16 de noviembre, es decir, vamos a ver con claridad que esos resultados van a marcar justamente un cambio en la percepción y en la proyección de la ciudadanía sobre el gobierno, porque si gana la consulta, la gente va a decir, bueno, tiene 6 meses, ¿no? Tiene 6 meses para escribir esta carta, perdón que lo diga así, esta carta, y luego ya una vez que la escribas, yo voy, te voto que sí, y ahora sí quiero ver resultados, ¿no? Porque ya tienes este documento que tú has dicho que te hace falta, que el gobierno necesita, que es, digamos, de alguna manera lo que te tiene atadas las manos, y quiero ver resultados. Entonces, si digamos que no gana la respuesta de la consulta, entonces el gobierno va a tener que tomar decisiones importantes para la recuperación. Es decir, yo no creo que si no gana la pregunta sobre la constituyente, ya hemos llegado a un momento de declive, digamos, pero sí va a ser importante y vamos a ver seguramente en el gobierno un Eh, giro en su comunicación y en el manejo. Brevísimamente, porque estamos sobre el tiempo, Sí. quisiera abarcar más y más temas, Estefanía, porque es un gusto estar con usted. ¿Qué diferencia entonces el presidente Noboa del presidente Lasso? Que la gente no le tuvo paciencia, le dijo no en su consulta. Yo creo que tiene que ver justamente con cosas como demostrar, digamos, este gobierno de mano dura en acciones concretas que a veces no necesariamente tienen que ver con los números que acabas de mencionar, en lo que coincido, pero por ejemplo, si bien es cierto, mucha gente se vio afectada por el paro nacional, el hecho de que el gobierno no haya cedido es una diferencia sustancial. Y hay un segmento de la población que lo valora, así como hay un segmento de la población que lo rechaza, pero eso permite fidelizar al electorado. Es decir, ese electorado que esperaba que el gobierno no ceda, se ve ratificado en la acción del gobierno. Y eso es fidelizar. Fidelizar la base electoral. Tenemos que entenderlo esto un poco como si fuera una compañía, ¿no? Y no en el mal sentido de la palabra. Es decir, ¿cómo yo hago que el producto político que yo estoy ofreciendo responda a ese nicho electoral? Y luego, obviamente, tratar de desescalar la polarización para el paradestinatario. Sí. Porque el contra nunca lo voy a ganar. Es muy difícil. Ese ya no va a votar por mí. Si yo logro ratificar la intención y la fidelización del que ya me compra, el que ya compra mi proyecto político, lo que necesito es generar acciones concretas y pequeñas para el que no está tan seguro. Y construir, obviamente, un otro, pues, que es, digamos, que es menos atractivo, ¿no? Un otro que obviamente es antagónico. Básicamente esa sería como mi respuesta. ¿Cómo lo diferencia? Porque ha logrado ratificar esa base del electorado. Guillermo Lasso la perdió. Yo creo que también va por ahí, estimada Estefanía. Ojalá tengamos más tiempo pronto para ahondar en estos temas. Hasta entonces me toca despedirme y también de la audiencia porque ya estamos sobre el tiempo.
Buen día para usted. Buen día. Gracias por la invitación. Un placer, como siempre, este espacio y nos vemos pronto. RTP